Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. La nueva actualización de Warzone Mobile, la temporada 5, trajo de todito. Eso ha traído una serie de emociones encontradas en todas las comunidades. Algunos andan tristes y molestos y otros andan felices y contentos. Claro, esto es normal cada vez que sucede una actualización grande. Una parte de la comunidad está feliz y otra parte no muy feliz. Pero lo cierto es que mucha gente está hablando de Warzone Mobile y eso es bueno para la publicidad, no lo crean. Pero concentrémonos en lo que está enfocado este video. Hoy les voy a mostrar los errores que están padeciendo muchos dispositivos. Además, les vamos a mostrar algunas soluciones y los nuevos dispositivos que han integrado. De verdad, hay varios dispositivos nuevos y esto hay que celebrarlo porque ya varios dispositivos que no podían jugar, ahora sí pueden jugar. Pero antes de empezar con este video, quiero darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que nos están brindando. De verdad, de corazón, de corazoncito, papito rico. Les quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a toda la comunidad bella que ha parido este canal. Los quiero y este video va dedicado a toda esa gente que nos sigue apoyando y que nos sigue dejando ese maravilloso likeazo. Ahora sí, parcero, comenzamos. Y comenzamos con nada más y nada menos que este error que está apareciéndole a muchos dispositivos. Y ojo que esos dispositivos que les está apareciendo este error no son los que no podían jugar. También les está apareciendo a las personas que podían jugar el Warzone Mobile. Y ahora hago esta aclaración, parceros, porque muchos dispositivos que podían jugar antes de esta actualización podían jugar normalmente, pero cuando actualizaron el juego, lastimosamente les aparece este error. Y ojo, este error no solamente les está apareciendo a los dispositivos que antes podían jugar, sino también a los dispositivos que nunca han podido jugar. Así que me di la tarea a investigar y dije, este es un trabajo para el detective Super Kraken. Lo primero que hice fue reportarlo en el Discord y obviamente ya recibimos una respuesta y por eso se los voy a mostrar. Recuerden que los reportes que se hagan es mejor que lo conteste un administrador del Discord y no cualquier persona del Discord. Ojo, tienen que tener pendiente a eso porque muchas personas se dejan guiar por las personas que comentan en los reportes y en realidad no son administradores ni nada por el estilo. Simplemente dan una opinión y muchas veces son acertadas, pero muchas veces no. Por eso lo más confiable es que le responda este mancito que aparece aquí. Y esto fue lo que nos dijo. Hola, esto parece ser un pequeño error en el que se supone que no debes acceder al juego al principio debido a que el dispositivo no es un dispositivo compatible en este momento. Sin embargo, lo estamos investigando. Palabras más, palabras menos, ellos dicen que esto le está apareciendo a los dispositivos que prácticamente no pueden jugar el juego. Lo que no saben o lo que no sabían era que a todos los dispositivos que jugaban bien también les está apareciendo este error. Y por eso le tuve que dejar un comentario explicándole. Ya saben que para investigar este tema Kraken se pone las pilas, así que me puse a hacer una investigación y decirle a todas las personas que les estaba apareciendo este error que me dejaran en los comentarios la marca de su dispositivo y ustedes también pueden hacerlo. Cuánto de RAM trae, cómo se llama el dispositivo, qué procesador tiene y si les aparece el mismo error. Ah, y por último, la versión del Android en la cual está tu celular. Estos son los dispositivos que podían jugar antes y que ahora no pueden jugar, pero les está apareciendo este error. Así que vamos a revisar. Samsung A12, 4 GB de RAM. Android 13, recién actualizado, tiene un procesador MediaTek, el cual están viendo en su pantalla. Samsung Galaxy A22 también presenta el mismo error, tiene un procesador MediaTek, y la versión Android 13. El Moto E7 Plus, el Samsung A23, el Xiaomi Poco M3, Motorola One Fusion, también de 4 GB de RAM, y el Redmi Note 11, que también tiene la versión de Android 13. El Honor X8, bueno, esta es una excepción. El bro jugaba normalmente, no le aparece el mismo error, o sea, no lo deja entrar simplemente de la pantalla de inicio, pero antes podía jugarlo y podía entrar. Ahorita no le está dejando, no le sale el mismo error, pero está metido también en la piña, ya que antes jugaba y ahora no puede jugar. Bueno, yo les muestro esto porque ustedes deben saber cuáles son los dispositivos que están presentando este tipo de problema y que antes en realidad podían jugar normalmente, antes de la actualización.
Ahora, todos esos dispositivos tienen algo en común. La mayoría son Samsung y la mayoría tienen el Android 12+1. Lo cual nos deja entender, parcero, es que muy posiblemente sea el problema de la actualización. Creo que es lo más coherente porque ya hemos hecho revisiones arreglando teléfonos, tratando de mejorarlo, pero es imposible, no arranca más de ahí. Este problema 100% confirmado vino de la actualización, aunque los de Activision o los moderadores del Discord no tengan conocimiento de este tema. Nosotros se los estamos dejando clarito aquí en esta investigación que estamos haciendo. Sí hay un problema y sí lo trajo la nueva actualización. Para los que están también pasando con el mismo problema, pero son dispositivos de gama baja que nunca han podido jugar, ojo, óiganlo bien, nunca han podido jugar o ingresar alguna vez esos dispositivos, y se les justifica que les salga ese problema, ya que no son compatibles aún. Kraken, ¿y ahora qué hago? Me toca esperar hasta la próxima temporada. Me la voy a perder. ¿Qué tengo que hacer? Esa temporada trajo lo peor de todo, güey. Ya no puedo jugar. ¿Qué hago? Trancas, todavía quedan dos. Tranquilos, chicos, ustedes saben, parceritos, que esto es normal. ¿Cómo así que normal, Kraken? Sí, parceros, eso es normal. Siempre que hay una actualización se desajustan algunas cosas y por eso hay que reportarlo. Por eso les digo a todos, reporten. Yo he reportado este problema, por eso mismo lo reporté, gracias a ustedes que me han mandado esto en el grupo de WhatsApp. Que, por cierto, los estaré dejando el link en los comentarios para que ingresen a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Y recuerden que si van a entrar tienen que apoyar el canal con un maravilloso like. Ahora, es cuestión de que Warzone lo tenga al tanto y por lo que vimos están investigando sobre este tema. Gracias a Dios he traído este video para que confirmen ellos también de que sí es un error de parte del juego y no es un error común como todos los dispositivos que no pueden jugar. Ahora solo se espera que Warzone Mobile saque un parche y deje jugar nuevamente a los dispositivos que no podían jugar. Kraken, ¿y cuándo va a salir ese parche? Pues si analizamos las temporadas pasadas, si ustedes reportan este error más seguido, pues más seguido vendrá el parche. Recuerden que entre más presión, pues obviamente ellos van a notar que mucha gente está teniendo problemas y van a aligerar el paso y tratar de solucionarlo cuanto antes posible. Por eso todas las personas que estén pasando por este error les invito a reportarlo, ya sea en las páginas oficiales como el Discord o al mismo juego, el soporte de juego, y decirles el problema que les está pasando. Bueno, algunos no pueden entrar, por ende no van a poder reportarlo dentro del juego, pero lo pueden hacer por el Discord. Y recuerden decirles que antes podían jugar y que ahora después de la actualización no pueden jugar. Especifiquen su teléfono y suban la foto como prueba del error que les está apareciendo. Se recomienda que esto se haga en inglés. Ahora pasemos a los nuevos dispositivos que están integrados o que ingresaron nuevamente. Aquí nuestro parcero nos ha pasado este videito. Este video me lo mandó desde el grupo de WhatsApp. Como pueden ver, es un A04S, el cual presentaba problemas. Y ahorita ya pueden ver que está jugando normalito. Le pedí que me lo mandara el video solamente hasta el lobby, pero como pueden ver se ve normal, se ve jugable y es bueno saber esto. Otro de los dispositivos que también integraron es el Moto G20. Nuestro parcero Eliseo nos deja este videito que están viendo en pantalla. En realidad sí se ve muy pixelado, creo que es uno de los dispositivos que pueden jugarlo, la verdad sí pueden jugarlo, pero se ve muy mal. En realidad sí les va muy mal. Pero como les digo, esto es algo importante porque ya pueden ingresar a jugar los Moto G20. Y antes no podían. Así como están viendo el video, pues así se ve un poquito bien maluquito. La verdad sí que se ve feito. La verdad hay que decirla y no podemos negarlo, de verdad. Se ve muy feito. Además que también me lo mandaron por WhatsApp sin documentos. O sea, eso quiere decir que se va a pixelar aún más. Pero pueden preguntarle a cualquier dispositivo de Moto G20 y ellos les podrán decir en realidad cómo les va este dispositivo. Y en realidad no les va nada bien. Repito, lo importante es que puedan jugarlo y puedan disfrutar de este juego, porque ya pronto será nada más que lo pulan. Y esto vendrá, me imagino, en las próximas actualizaciones. Recuerden que Warzone Mobile dijo que iba a sacarle el tema de los gráficos y todo ese tema. Así que eso se espera muy pronto. No dijo fecha, ojo, no ha dicho fecha. Pero por lo que alcanzo a leer, creo que esto será más pronto de lo que canta un gallo. Así que creo y estoy casi seguro
que podrían venir esos gráficos antes de que termine esta temporada. Bueno, si quieren que les haga un video mostrando todos los dispositivos nuevos que han ingresado, por favor déjenme un likeazo, no olviden apoyarlo, porque el tiempo no nos alcanzó para seguir trayéndoles más dispositivos. Así que esperen el próximo video, les quedaré debiendo el tema de las soluciones, son para los errores que están presentando algunos dispositivos con las escaleras amarillas y otros errores también, como el tema de reclamar algunas cosas en el juego. Todo eso se lo traeremos en el próximo video, no se lo pierdan. Hasta la próxima, chao chao.